Avanzando sobre vectores en R2 y R3. Iniciemos nuestra conversación definiendo lo que es un producto interior. Sea B un espacio vectorial, dado dos vectores A y B en B, un producto interior A, B entre paréntesis, queda definido si se verifican las siguientes propiedades. Para ABC, que pertenecen al espacio vectorial, primero, el producto interior de A, B es igual al producto interior B, A. Alfa por A por B es igual a alfa por A por B, donde alfa pertenece a un campo escalar. El producto interior de A por sí mismo es igual a 0 si A es 0 y será mayor que 0 si A es distinto de 0. Y cuarto, A, B más C se distribuye. El producto interior de A por B más el producto interior de A por C. Siempre que se verifiquen estas cuatro propiedades, tendremos un producto interior. Vectores ortogonales. Si hemos definido un producto interior en un espacio vectorial B, diremos que dos vectores no nulos A y B en B son ortogonales si y solo si su producto interior es igual a 0. Vamos a considerar dos vectores, x al cuadrado y x, que pertenecen al espacio de vectores de polinomio de grado menor o igual que 2. Ya hemos definido anteriormente un producto interior, vamos a llamarlo m de x al primer vector y n de x al segundo. El producto interior de m por n quedaría definido como una integral definida, en este caso vamos a hacerlo de menos 1 a 1, de m de x por n de x de x. Eso define un producto interior. Se pueden verificar las cuatro propiedades para verificar el producto interior dentro del espacio de vectores de polinomio de grado menor o igual que 2. Entonces, vamos a calcular el producto interior entre x al cuadrado y x. Pues eso será la integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado por x de x, que no será más que la integral de menos 1 a 1 de x al cubo de x. Por propiedades que se aprenden en clases de cálculo elemental, cálculo 2, cuando estamos integrando una función impar bajo un intervalo simétrico, la integral produce 0. Por lo tanto, tenemos que el producto interior de x y x al cuadrado va a ser igual a 0. Eso significa que los vectores x cuadrado y x son vectores ortogonales. Son vectores ortogonales. Si el producto interior entre dos vectores no nulos en un espacio vectorial es 0, decimos que los vectores son ortogonales. Norma y dirección de un vector. A partir del producto interior, nosotros definimos la norma y la dirección de un vector. Vamos a escribirlo por aquí. En este contexto, la norma, por ejemplo, del vector x al cuadrado, pues no será más que el producto interior de él por él mismo, raíz cuadrada. Eso significa que si queremos la norma de x al cuadrado, entonces sería la integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado, dado que estamos multiplicando el vector por sí mismo, raíz cuadrada.
Por un lado tenemos la integral, vamos a calcular la parte integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado, pues tendríamos x a la 4 de x, lo que nos llevaría a un quinto de x a la 5 evaluado de menos 1 a 1. Claramente, evaluando en 1 vamos a tener un quinto de 1 menos un quinto de menos 1 a la 5, que sería menos 1, por lo tanto sería 1. El resultado final pues sería 2 quintos. Eso significa, volviendo a nuestra norma, que la norma del vector x cuadrado pues no será más que la raíz de 2 sobre 5. Si queremos podemos racionalizarla, simplificar un poco, pero ya eso lo dejamos para que lo hagan ustedes. Recuerden que escribimos raíz de 2 sobre raíz de 5 y multiplicamos y dividimos por la raíz de 5 para racionalizar un poco. Esa es la norma del vector. Vamos a escribir ahora un vector unitario. Tendríamos 1 sobre la norma, que sería raíz de 10 sobre 5 multiplicado por el vector, que en este caso es x al cuadrado. Eso significa que la normalización lo que me va a producir es 5 sobre raíz de 10 por x al cuadrado, que también ustedes los pueden racionalizar para escribir. Usualmente a este vector unitario que obtenemos lo llamamos la dirección. La dirección es la normalización del vector. Asuntos bien triviales. Ya conocemos de cursos anteriores un producto interno que se denomina producto interior euclídeo, o más comúnmente llamado producto punto o producto escalar, que se define como sean A y B que pertenecen al espacio Rn, donde escribimos el producto interior de AB en la forma A.B, como los vectores están en Rn, tienen n componentes, a su 1, a su 2, a su 3, esto sería ciertamente a su 3, hasta a su n, y los componentes de B pues son B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub n. Así tendríamos a sub 1 por B sub 1, a sub 2 por B sub 2, a sub 3 por B sub 3, hasta a sub n por B sub n. Recuerda, llamado producto interior euclidiano. En una forma alterna, el producto interior euclidiano se define como la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo que lo separa. Así que conversemos un poco sobre los vectores en R2 y R3 como segmentos dirigidos. En R2 y en R3, los objetos vectores nosotros los podemos representar como segmentos dirigidos. Como segmentos dirigidos. Líneas dirigidas. Vamos a hablarlas como líneas dirigidas, donde se define claramente un punto inicial, vamos a llamarle P sub I, y un punto final, P sub F. En R2 pues podemos tomar componentes X1 y Y1, y en el punto inicial y en el punto final X2 y Y2. Y ya habíamos hablado de que el vector, si lo llamamos por ejemplo B, quedaría bien definido como el vector que va de P sub I a P sub F, como X sub 2 menos X sub 1, coma, Y sub 2 menos Y sub 1. En R3, pues de forma muy similar, tal como habíamos mencionado anteriormente. Vamos también a visualizar estos conceptos de vectores en GeoGebra.
Vamos a trabajar en GeoGebra un poco con esos objetos vectores. Vamos a trazar puntos aquí. Por ejemplo, vamos a marcar aquí un punto en 2,2 y un punto aquí en 7, menos 2. Vamos a trazar un vector. En este caso irá desde A hasta B. Vamos a ver algebraicamente qué ha sucedido. Ese vector U tiene componentes 5 y menos 4. Las coordenadas componentes del punto A son 2,2 y las coordenadas componentes de B son 7, menos 2. Ese vector lo llamamos un vector libre. Vamos a escribir eso. Vector libre. Ese vector se llama vector libre. Vamos a agregar el punto nueva vez. Agregar un par de puntos. El punto 0,0 y el punto 5, menos 4. Esos dos puntos. Y vamos otra vez a dibujar un vector. En este caso que inicia en C y termina en D. Tiene exactamente los mismos componentes que el vector libre. Ese vector U se llama vector libre y el vector B pues actúa como un vector fijo. Hay infinidad de vectores que son paralelos al vector U. Los vectores son paralelos y son múltiplos escalares. Pero el que lo representa todo para cálculos, donde tenemos componentes descritas, es el vector B. Vamos a trazar un par de vectores equipolentes, pero primero vamos a trazar también un par de puntos más. Vamos a trazar un punto aquí y vamos a trazar otro punto aquí. Vamos a seleccionar el vector nueva vez U y lo vamos a trasladar. Se llama vector equipolente. Vector. Aquí estamos, vector equipolente. Eso lo que me va a hacer es trasladarlo a F. Ese vector lo hemos trasladado y su punto inicial ahora está en F y su punto final en F'. Podríamos también otra vez trasladar el vector. Lo que quiero es un vector equipolente aquí que inicie en E. Si observamos los componentes de los vectores son exactamente lo mismo. El vector W tiene componentes 5, menos 4. El vector A, está nombrado ya, tiene componentes 5, menos 4. Todos esos son vectores libres, que son vectores paralelos a U. Pero el vector B, que es el vector fijo, lo podemos utilizar para hacer cálculos a partir de él. Y todos los cálculos que obtengamos de B son cálculos referentes a U, A y W como vectores libres. En los espacios R a la N ya hemos definido una suma usual y la multiplicación por un escalar usual. Si nosotros tenemos dos vectores, vamos a llamarla U, vamos a darle componente 2,3 y un vector B con componentes menos 1,0, nosotros podemos sumar algebraicamente 2 menos 1 y 3 más 0. Es la suma de U más B. Pero los vectores también se suman geométricamente. Si U es
un vector en forma de segmento dirigido y ves otro vector en forma de segmento dirigido, nosotros lo que hacemos es graficarlos los dos como vectores fijos y crear un paralelogramo proyectando los vectores que intervienen en la suma. Y la suma resultante pues no será más que el segmento dirigido que va en la diagonal. Y si este es, por ejemplo, U y esto es B, pues esto sería U más B. Vamos a ver eso en GeoGebra. Vamos a sumar vectores. Vamos a agregar un vector adicional. Vector, vamos a crearlo. Quiero un vector que inicie aquí. Vamos a tener que darle un punto. Agregar primero un punto. Vamos a agregar ese punto. Entonces vamos a seleccionar el vector. Perdón, me falta el punto final. Vamos a dar un punto final por aquí, un punto cualquiera. Entonces el vector inicia en G y termina en H. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es sumar los vectores B de burro y B de vela, V y B. Así que lo podemos sumar. Vamos a sumarlo aquí, como ya tiene el nombre. B más B. Es una suma de vectores ya. Ese es el resultado. Si observamos con cuidado lo que produce este vector que está aquí en la parte inferior, vamos a cambiarle las propiedades. Vamos a cambiar el color. Vamos a colocarle en rojo para que se denote. Esa es la suma. He dado como un vector C. Vamos a obviar todos los demás vectores, el vector W, vamos a quitar de ahí el vector A, y vamos a quitar el vector U también. Y vamos a trasladar al vector B. Recuerde, para eso utilizamos vector equipolente. Seleccionamos el vector y queremos que venga en el origen. Ahí está, el vector está en el origen. Entonces vamos a crear un paralelogramo. Ya podemos ocultar también el vector B. Vamos a crear aquí un paralelogramo con los vectores BD. Recuerde que D es un vector trasladado, que es el vector B, que sería el vector fijo. Así que vamos a crear vectores equipolentes a B en el punto C' y en el punto D, tanto D como B. Vector equipolente a ese vector, pero iniciando aquí. Y vamos a crear un vector equipolente a D, pero iniciando aquí en el punto D. Ahí se ha creado el paralelogramo. Entonces la suma es la resultante en la diagonal, que es el que está dado por C. Se llama el método del paralelogramo para sumar vectores. También hay un método triangular donde usted puede graficar el primer vector y donde termina ese graficar el segundo. Entonces el vector resultante es el que va desde vamos a seleccionarlo de este modo. Ese es el primer vector y este es el otro, que lo graficamos donde termina el anterior. Y la resultante va del inicio del primero al final del segundo. Suma de vectores en forma geométrica y analítica. Vamos a crear aquí un sistema R2 dentro de la propia cuadrícula. Usarla como referencia y que iniciemos por R2. Vamos a insertar un vector.
Vamos a cambiarle el color. Podríamos hacerlo también un poco más grueso. Volvamos al lápiz. Ese es el vector. Vamos a llamarlo vector B, por colocarle un nombre. Estamos en el sistema R2. Ese segmento dirigido tiene la peculiaridad de que tiene un ángulo medido con respecto al eje X, y este punto aquí a fijo vamos a suponer que tiene componentes A, B, por colocar algo. Eso quiere decir que aquí estamos en A para X y aquí estamos en la coordenada B de para Y. Entonces vamos a trazar aquí una perpendicular. Esos son los componentes del vector, ¿no? A es una componente, B es una componente. Es fácil ver que A, componente de B, se puede escribir como la norma de B por el coseno del ángulo. Eso es considerando un triángulo rectángulo y considerando la distancia desde el origen a ese punto, que sería la norma del vector B. Y B lo escribimos como norma de B por el seno del ángulo. Concretamente eso es el valor X y el valor B, el valor Y. Suele escribirse componente de B en X como la norma de B por el coseno del ángulo y la componente en Y como la norma de B por el seno del ángulo. Por conveniencia, a ese ángulo nosotros podemos llamar en R2, bueno, llamar o asociar, vamos a colocar dos puntos mejor, lo podemos asociar a la dirección. Ya habíamos dicho que la dirección de un vector no nulo, pues es su normalización. Si nosotros normalizamos el vector B, es claro que la normalización lo que va a producir es coseno del ángulo, seno del ángulo. Ese vector es unitario. Si quiere puede probarlo. Es un vector unitario que es la normalización de ese vector en particular que tenemos ahí en R2. Entonces, como habíamos ya descrito anteriormente, U igual a 1 sobre la norma de B por B se refiere a su dirección. Eso tratándose aquí de R2, recalcamos, en R2. En R3 no podemos asociar la dirección a un ángulo en particular. Vamos a dibujar un sistema R3. Vamos a insertar también un vector aquí. Ese vector. Vamos a cambiarle un poco el grosor. Perdón. Y volvamos al lápiz. El vector, pues vamos a llamarlo, volveremos a llamar B por conveniencia. B. Recuerde que estamos en R3. Colocamos Z, Y y esto de aquí pues representaría al eje X. Ese vector B en el espacio tiene tres componentes. Podemos llamarlo por ahora, por conveniencia, A, B y C. Tres componentes. Componente en X, el componente en Y, el componente en Z. A, B, C. Es claro que hay un ángulo con respecto a cada eje, con respecto al vector. El ángulo con respecto a X lo podemos llamar alfa, este lo podemos llamar beta, este lo podemos llamar gamma. Si trabajamos un poco las proyecciones y el concepto de el producto interior euclidiano que ya conocemos, la componente en X es igual a A. Vamos a ir escribiendo eso. La componente en Y es igual a B y la componente en Z pues es igual a C. Podemos multiplicar el vector B escalarmente por Y
y verificar que eso producirá el vector B escalarmente por J, y J como vectores de la base me va a producir B, y B por K me va a producir el componente C. Más luego, la normalización del vector quedará como 1 sobre la norma de B por B. Eso significa que quedaría U como A sobre la norma de B, coma, B sobre la norma de B y C sobre la norma de B. Entonces, hay una forma alternativa de definir el producto interior entre dos vectores, que es la norma de uno por la norma del otro por el coseno del ángulo que los separa. Y B por J pues quedaría como la norma de B por la norma de J por el coseno del ángulo que los separa, y B por K en este caso quedaría norma de B por la norma de K por el coseno de gamma. Pues resulta que I, J y K son vectores unitarios, por lo tanto sus normas son 1, todo esto es 1, y claramente pues nosotros tenemos entonces que A es igual a la norma de B por el coseno del ángulo, B es igual a la norma de B por el coseno del ángulo que lo separa con respecto a Y, y C es igual a la norma de B por el coseno que lo separa con respecto, separa el vector con respecto a Z. Entonces, estoy considerando el vector no nulo, ahí tendríamos que el coseno de alfa sería A sobre la norma de B, el coseno de beta sería B sobre la norma de B, y el coseno de gamma pues sería C sobre la norma de B, que son los componentes del vector normalizado. Esos cosenos se llaman cosenos directores y los ángulos correspondientes se llaman ángulos directores. Entonces es muy fácil ver que el vector U, que es la dirección del vector en R3, puede escribirse en función de los cosenos directores, como coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Es la normalización del vector. Sería la dirección en R3. Vamos a conversar un poco ahora sobre lo que es más los componentes y sobre lo que es la proyección. Vamos a dar un poco de retoque a esos conceptos. Vamos a trabajarlo a partir de un sistema en R2. Vamos a trabajar, a insertar también un vector en esta posición estándar porque nos conviene cambiarle un poco el grosor y el color también. Entonces vamos a escribir. Llamemos al vector B. El vector B tiene dos componentes. Vamos a escribir los componentes esta vez como A, B. Componente en X y componente en Y. Él tiene un ángulo de orientación con respecto al eje X. Entonces, si yo proyecto el vector sobre el eje X, ese segmento que está ahí se llama la componente de B en X. Vamos a escribirlo de esta manera. Componente de B en la dirección del vector Y, que sabemos que es igual a A. Y también tenemos, por otro lado, la componente de B en J, que sería para este segmento que está aquí. Sabemos que ese componente tiene que devolver el valor de B. Pero vamos a trabajar con básicamente
la operación sobre I y luego la relacionaremos para ver cómo obtenemos para la componente en Y por proyección. Pues aquí lo que estamos es creando una sombra del vector sobre el eje X en la dirección que llevamos el vector unitario de la base Y. Vamos a marcarlo ahí en negro, ese es el vector Y. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el triángulo que se forma, nosotros sabemos que el A es igual a la norma de B por el coseno del ángulo. La norma de B por el coseno del ángulo. Si planteamos B escalarmente por I, tendríamos norma de B por norma de I por el coseno del ángulo. Una trivialidad. Eso significa que la componente A la obtuvimos a partir de B por I. Recuerde que la norma de es 1. Podemos tomar ese 1, volvemos a multiplicar todo 1 y bueno, al final va a ser equivalente. Pero vamos a plantearlo para dos vectores que no tengan esas características. Dos vectores cualquiera. Vamos a tomar ese y vamos a tomar este otro. Pues a uno lo vamos a llamar vector W y a otro lo vamos a llamar T, por colocar el nombre. Este va a ser un vector W y este va a ser un vector T. Están escritos en negrita, pero podemos colocarle esa simbología para decir que son vectores. Claramente debe haber un ángulo entre los dos vectores. Entonces, vamos a trazar aquí una perpendicular desde el afijo de W hasta T, lo que crearía un triángulo rectángulo, y esto que está aquí lo vamos a llamar la componente de W en T. Tomando la norma de W, la componente de W en T va a ser igual a la norma de W, doble barra por la costumbre, la norma de W por el coseno del ángulo entre los vectores por trigonometría elemental. Pero si nosotros multiplicamos por la norma de T y dividimos entre la norma de T, que no son vectores nulos, así que eso tiene sentido, nos quedaríamos que la componente W en T pues va a ser igual al producto escalar de W por T sobre la norma de T. Lo que ocurre es que la norma de un vector por la norma de otro por el coseno del ángulo que lo separa, pues es su producto escalar. Así que definimos la componente de un vector sobre otro a través de su producto escalar entre la norma sobre el cual se proyecta. Eso podría invertirse. También puede ser de interés conocer ese vector que se produce sobre la proyección, y lo vamos a llamar así mismo, en rojo. Lo vamos a llamar proyección de W en T. Esa proyección tiene la característica de tener la componente del vector o el valor absoluto de la componente como norma. Por lo tanto, podríamos escribir la componente de W en T y multiplicarlo por algo. Si yo tomo un escalar y lo multiplico por un vector unitario, el vector resultante lo que me va a generar es un vector con esa magnitud positivamente hablando y en la dirección del vector dado. Entonces, como ese vector en rojo va en la dirección de T o sobre la línea de acción de T, yo puedo multiplicarla por la normalización de T, que es T sobre su norma. T sobre su norma. Y pues a eso le llamamos la proyección.
Vamos a volver a escribir en rojo la proyección. Proyección de W en T, pues va a ser igual a la componente. En este caso sería W por T sobre la norma de T multiplicado por 1 sobre la norma de T por T. Vamos a escribirlo de esa manera, porque todo esto que está aquí va a representar un escalar y lo podemos mantener unido. Lo podemos escribir como T por T por T. Hay una propiedad por ahí que dice que la norma de un vector al cuadrado pues es equivalente a su producto interior, T, T. Aquí el producto interior que estamos utilizando es el producto euclidio, por lo tanto la norma de T cuadrado nos quedaría como T por T. Pues eso se llama la proyección de un vector sobre otro, con todo lo que implicaría sobre algunas aplicaciones que tiene. Vamos ahora a hablar sobre el producto cruz. Algo breve. Recuerden que esta es como todos los videos, una breve introducción al producto interior y al producto cruz. Una breve introducción. Sean A y B vectores en R3, entonces el producto cruz entre A y B se define como A cruz B igual a la norma de A por la norma de B por un seno de un ángulo por N, donde el ángulo es el ángulo entre los vectores, en este caso el ángulo Z, y N es un vector unitario ortogonal al plano que definen los vectores A y B. Vamos a insertar algo aquí que parezca un plano. Y vamos a colocar dos vectores en su interior. Y va a resultar que el vector N va a ser un vector que va a caer ortogonal al plano. Vamos al área de dibujo, vamos a cambiar el color a ese, a ampliarlo un poco y a escribir. Este es el vector N. Vamos a suponer que este es el vector A y este es el vector B. Pues resulta que A por B lo que me va a devolver va a ser un múltiplo de N, la resultante A por B va a ser un múltiplo de N. Por eso es que escribimos el escalar norma de A, norma de B, por el seno del ángulo que lo separa, por N. Todo esto es un escalar. Y N pues es un vector ortogonal al plano que definen A y B. Aquí tenemos el ángulo entre los dos vectores como el ángulo Z. La característica es que ese vector N es ortogonal al plano y por lo tanto a los vectores A y B en el plano. Este plano que estamos llamando ahí el plano H. Ese producto cruz sigue la regla de la mano derecha, lo que implica que es anticonmutativo. Si graficáramos el producto B por A, resultaría entonces que lo que obtendríamos sería, vamos a seleccionarlo, cambiar el color, este sería B por A. El producto es anticonmutativo. A por B es diferente de B por A, por aquello de la regla de la mano derecha. Producto cruz tiene una serie de propiedades que es importante verificarlo. Pero antes vamos a hablar de vectores paralelos.
Dos vectores no nulos A y B son paralelos si, solo si su producto cruz es 0. Si el producto cruz entre dos vectores A y B es igual a 0, cuando ellos no son 0, pues entonces lo que va a resultar es que los dos vectores son paralelos. Es decir, podremos obtener dos vectores fijos sobre la misma línea de acción. Geométricamente hablando, en espacio euclídeo, el ángulo entre los vectores pues sería 0 o sería pi. El ángulo entre los vectores sería 0 o sería pi. Hay una serie de propiedades del producto. A por B es igual a 0 si A es 0 o B es 0. A por B es igual a menos B por A. Recuerden que es aquello de anticonmutativo, cambian la dirección del vector. Fíjese el vector en verde y el vector en azul. A por B más C es igual a por B más A por C. A más B por C es igual a A por C más B por C. Hay que tener mucho cuidado con la distribución por la izquierda y por la derecha porque el producto es anticonmutativo. A por un escalar por B es igual al escalar por A por B o al escalar por A por B, donde cada escalar pues pertenece a un campo escalar. A por A es igual a 0. Recuerde que si el vector que usted multiplica o los vectores que se multiplican tienen la misma dirección, estamos hablando de vectores paralelos, pues el producto es 0. Y hay un producto que se llama producto caja que tiene la siguiente característica. Si multiplicamos A por B, pues esto es 0. Recuerde que A por B produce un vector paralelo a N que es ortogonal a A y a B. Por lo tanto, el producto escalar de la resultante por A por B va a ser igual a 0. Debemos pensar un poco en aplicaciones. Una de las principales aplicaciones, o dos de las principales aplicaciones que estudiamos aquí, es cálculo de área y cálculo de volúmenes usando vectores en espacios euclídeos, donde el área pues es la norma del producto A y B, donde A y B sean lados de un paralelogramo como área fundamental, y el volumen de una caja o paralelepípedo sería el valor absoluto del triple producto escalar. De cursos anteriores más elementales sabemos que el producto cruz puede definirse a través de, o calcularse a través de determinantes. Vamos a plantear algo al respecto. El producto cruz se define entre dos vectores que están en R3, así que vamos a asumir que tenemos 2,1,0, tenemos B como 1, menos 1,2. Dos vectores en R3. A por B. Podemos hacerlo siguiendo la definición, pero no conocemos el ángulo. Vamos a ver aquí una serie de pasos que se pueden verificar en los textos de estudio, pero A por B puede obtenerse como el determinante de la matriz. La primera fila formada por los vectores IJK, la segunda fila por los componentes del vector A, que serían 2, 1, 0, los componentes de B, 1, menos 1, 2. Vamos a calcular esto apoyándonos en la primera fila. Así que tendríamos, eliminando la primera fila y primera columna, tendríamos 2i. Eliminando la primera fila, la segunda columna, tendríamos menos 4j. Eliminando la primera fila y tercera columna, tendríamos menos 2 menos 1 sería menos 3. Menos 3k. Es el producto. Tendríamos 2i menos 4j menos 3k, que es el producto cruz, que era 2,1,0. Y el otro vector B, igual, paréntesis, 1, menos 1,2. Ahora sí, están los dos vectores aquí en el espacio. Vamos a multiplicarlos. Se llama producto vectorial. Entonces se introducen los dos vectores. El vector A, tiene que ser primero A, B. Bueno, ya eso es todo. Ahí está
la resultante. Vamos a cambiar el color a la resultante. Vamos a intensificarlo en verde. Ok, verde. Se puede observar que los vectores pues son ortogonales. Si quiere se puede verificar. Nosotros tenemos el producto escalar entre los dos vectores. Vamos a tomar A y la resultante. Y la resultante salió con el nombre de U. Pues se ve automáticamente que es 0. Y usted puede verificar el otro. Un poco de GeoGebra y los conceptos que estamos estudiando aquí. Conversemos un poco sobre el cálculo de áreas y volúmenes. Vamos a construir un paralelogramo. Utilizar segmentos. En vez de dibujar uno tal cual, vamos a tomar uno de la paleta. Vamos a dibujar uno. Vamos a tomar aquí este segmento. Bueno, vamos a tomarlo así concretamente. Vamos a tomar otro segmento aquí abajo. Y otro segmento aquí. Y otro segmento de este lado. Entonces vamos a nombrar esto como la base. Y lo que necesitamos es la altura. Solamente vamos a escribir H. Base, altura. El área, en sentido usual, pues es la base. Vamos a llamarla simplemente B por la altura. Base por altura, el área del paralelogramo. Si nombramos como vectores los lados representativos, ese lado, vamos a llamarlo vector A, vamos a cambiarle el color y un poco el grosor, y vamos a insertar otro, este vector de aquí. También le vamos a cambiar el color, pero a verde. Entonces vamos a calcular. Si los dos vectores existen, vamos a llamar a este vector A y a este vector B. Entonces tendríamos la posibilidad de conocer el ángulo entre los vectores. Para el triángulo rectángulo que se forma tomando en consideración la longitud del segmento como la norma de B, entonces H va a ser igual, en ese caso sería el seno que relaciona, que son un cateto opuesto, sería la norma del vector B por el seno del ángulo. Esa sería la altura. Y la base, pues sería simplemente la norma del vector A. Por lo tanto, el área se puede escribir como norma de A, como es claro, perdón, norma del vector A por norma del vector B por el seno del ángulo. El seno del ángulo que separa los dos vectores. Esa sería el área. Hay una peculiaridad en esto, y es que el producto de A por B se define como la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo que lo separa por un vector n ortogonal al plano. En realidad ese vector es unitario, ese vector n es un vector unitario ortogonal al plano. Entonces A por B en su norma, vamos a utilizar una sola barra. A por B, si le calculamos la norma de todo, tendríamos la norma de n. La norma de n tiende a ser 1, así que solo me quedaría la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo. Eso es dado que la norma de n es 1, por ser n un vector ortogonal unitario
al plano que definen A y B. Entonces, diremos que el área es igual a la norma de A por B. Con respecto al volumen se calcula a través del producto caja. Podemos dibujar una caja. Vamos a intentar aquí dibujarla. Va a girar ahí 90 grados y vamos a duplicarlo. Eso es para crear una caja. Vamos a rellenar lo que falta con segmentos. Perdón. No vamos a trazar estas líneas punteadas ahora mismo, no vamos a hacer el cambio por comodidad. Ahí tenemos esa caja. Entonces, lo que me interesa es el volumen. Podríamos nombrar esto de aquí como área de la base y lo que necesitamos es la altura. La altura es un segmento que cae perpendicular de la parte superior hasta la base. Pero si nombramos los tres vectores que representan las aristas como A, B y C, tomamos el producto de A por B, el producto de A por B lo que hace es producir un vector que cae ortogonal a la base. Vamos a colocarlo ahí. Eso sería A por B. Entonces la base, nosotros la podemos, perdón, la base no, la altura, la podemos colocar aquí como una proyección del punto donde está el afijo del vector C y proyectarla hacia afuera. Esa sería la altura y me relacionaría al vector A por B con el vector C. Podríamos calcular su ángulo y en ese triángulo rectángulo que está dado ahí, entonces la altura h sería la norma del vector C multiplicado, en este caso h sería un cateto, iría por el coseno, sería un cateto adyacente. Por lo tanto, con nuestra idea usual de volumen, el volumen es igual al área de la base, que el área de la base en este caso sería A por B, multiplicado por la altura, que sería, A por B en su norma. Vamos a escribirla completo. El volumen sería la norma de A por B, que es el área de la base, por la norma de C, por el coseno del ángulo. En realidad, eso tiene que ser positivo. Eso es considerando el valor absoluto del coseno, porque el volumen no va a dar negativo. Podría dar 0, pero negativo no va a ser. Eso implicaría que el volumen va a ser igual al valor absoluto de A por B. Vamos a escribir todo en valor absoluto. En la norma de C por el coseno del ángulo. Todo en valor absoluto. A por B de por sí va a ser positivo, porque nosotros tenemos una norma, tenemos la norma de C y el valor absoluto del coseno. Eso es un producto escalar, por aquello de la definición alterna de producto escalar, del primer vector
A por B multiplicado por C. Recuerde que el producto escalar es conmutativo, no tomar valor absoluto. Por lo tanto, el volumen se puede escribir como C por A por B. Si cambiamos la perspectiva de quién es la base, tendríamos que el volumen se puede escribir de modo distinto como el valor absoluto de A por B por C, o inclusive se podría escribir como el valor absoluto de B por A por C, y otras más. Volumen caja, volumen de una caja, triple producto escalar, su valor absoluto. Lo que nos queda pendiente es el uso de vectores para escribir rectas y planos en R3. Pero esto lo vamos a hacer rapidito. Si yo tengo una línea en R2 o en R3, yo puedo escribir una ecuación vectorial de ella como R sub 0 más T por B. ¿Cómo haremos eso? Bueno, vamos a utilizar GeoGebra para hacer una representación. Vamos a borrar esto que teníamos por aquí ya. Vamos a introducir un punto. Vamos a llamarle un punto, P sub 0. P sub 0. Igual, los puntos se introducen en mayúscula. Y vamos a tomar 2,3,4 por colocar algo. Vamos a cambiarlo un poco más. Vamos a escribir o a rotar el plano. El plano no es esto. Vamos a rotarlo. Ahí. Y vamos a introducir otro punto. Vamos a llamarlo un punto solo P. Igual a 1, menos 2,3. Y vamos a trazar una línea que pase por esos puntos. Una recta que pase por P y P sub 0. A mí me interesa la ecuación de esa línea. Entonces, yo podría pensar en un vector que inicia en P y termina en P sub 0. Podría pensar en ese vector. Vamos a trazar otro punto por aquí. Y vamos a crear un vector equivalente. ¿Dónde está el vector? Vector equivalente. Quiero un vector equivalente a ese que está ahí, pero que inicie en A, ¿no? Ese es el vector que está allá. Ese vector se va a llamar la dirección de la línea. Y no es más que P menos, el vector que va de P sub 0 a P, donde tenemos coordenadas finales en P y coordenadas iniciales en P sub 0. Se va a llamar vector dirección de la línea. Entonces a mí me interesa, además, vamos a vector. Hay un vector que apunta en P sub 0, hay otro vector que apunta en P, y podría haber un vector genérico que apunte a cualquier punto de la línea. Esa relación es la que me interesa estudiar. Entonces, vamos a suponer que C es un punto genérico, coordenadas X, Y, Z. Y tenemos entonces un vector R sub 0 que va del origen a P sub 0. Y un vector R sub 1 que va del origen a P. Y un vector R general que va del origen hasta C. Si trazamos las diferencias de vectores, por ejemplo, el vector que va desde el origen a P menos el vector que va desde el origen a P sub 0, eso está por aquí, así que lo podemos restar. Vamos a buscar los nombres específicos de esos vectores. Ese vector se llama W y este otro vector se llama A.
Así que vamos a decir A menos W. A menos W. Y produce ese vector, que es ese vector que está punteado aquí sobre el plano XY, que es un vector paralelo al vector que va desde A hasta A', que se llama la dirección. Se llama la dirección. Ese vector es paralelo al vector diferencia de este vector que se llama B menos este vector que se llama W. Así que vamos a restar B menos W. Esos dos vectores, si se fijan, son paralelos, son proporcionales. Uno es múltiplo escalar del otro. Por eso es que podemos nosotros escribir, tratándose de la línea, R de t como el R sub 0 más t por b. ¿De dónde viene esa relación? Bueno, el vector dirección que se llama b no es más que un vector que inicia en p sub 0 y termina en un punto p específico de la línea. Se llama la dirección o vector director. Y las diferencias que tomamos referentes a nuestra composición gráfica, llamamos al vector que va del origen a p sub 0 r sub 0, y al otro lo llamamos r sub 1 y al otro lo llamamos r. Lo que se da es la siguiente relación. Nosotros tenemos un vector genérico, R de t, que no es más que un vector que va del origen hasta C. Lo podemos escribir así, va de O a C. Eso es genérico y me devuelve X, Y, Z como componentes. Y tenemos el vector R sub 0, que tiene como componentes lo que está en el punto P sub 0, como fijo. Tiene como componentes los de P sub 0, así que P sub 0 podemos decir X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y hay un vector R sub 1 que tiene como componente lo que está en P, que podríamos llamarle X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1. Ya vimos que la diferencia entre R sub 1 y R sub 0 pues es el mismo B. Entonces los dos vectores R de t y R de t menos el R sub 0 y el R sub 1 menos el R sub 0 son vectores proporcionales, pues son paralelos. Nosotros podemos buscar una referencia de proporcionalidad. Vamos a escribirlo, R de t menos R sub 0 es un múltiplo escalar de R sub 1 menos R sub 0. Pero R sub 1 menos R sub 0 en realidad es el vector dirección, el vector director. Por lo tanto, yo puedo escribir R de t como R sub 0 más t por b. Dado que R de t lo podemos escribir como X, Y, Z, entonces eso va a ser igual al R sub 0, que sería X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, más t por el vector b. El vector b tiene que tener tres componentes, ¿verdad? Dado que está en el espacio, lo podríamos llamar ABC o simplemente B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y de ahí podemos escribir relaciones tales que X de t es igual a X sub 0 más t B sub 1, Y de t igual a Y sub 0 más t B sub 2 y Z de t igual a Z sub 0 más t B sub 3, que suelen llamarse ecuaciones paramétricas. Entonces tenemos las ecuaciones simétricas relacionadas inmediatamente como X menos X sub 0 sobre B sub 1 igual a Y menos Y sub 0 sobre B sub 2 igual a Z menos Z sub 0 sobre B sub 3. Tres ecuaciones para línea vectorial, paramétricas y simétricas. Vamos a hacer una relación
para el plano. Yo voy a trazar un plano algebraicamente. Voy a escribir 2x menos y más z igual a 4. Vamos a quitarle igual a menos 2. Ok, vamos a dejarlo así, no importa. Vamos a trazar un punto sobre el plano. Vamos a suponer que vamos a llamarlo P sub 0. P sub 0. Y va a ser igual a... Vamos a suponer que X es igual a 1. Y es igual a 2. Y Z... Entonces tenemos 2 por 1, 2. Menos 2 serían 0. Significa que Z sería menos 2. Es un punto que está en el plano. Está allá abajo, ¿no? No importa dónde está, pero lo importante es que está sobre el plano. Vamos a trazar otro punto. Vamos a llamarlo P. Vamos a llamarle P. Igual a... Vamos a cambiar los valores de X. Vamos a suponer que X es ahora menos 2. Y sería... vamos a suponer que 4. Y entonces Z sería 2 por menos 2. Son menos 4. Menos 4 serían 8. Menos 8, ¿verdad? Para si le sumamos Z de modo tal que dé menos 2, eso significa que Z es igual a 6. Es un punto que está en el plano. Mira ahí arriba. Entonces vamos a trazar un vector que va del punto P sub 0 a P. Nos interesa eso. Entonces hay que considerar un vector que sea ortogonal al plano. Hay que considerar un vector que sea ortogonal al plano. Plano perpendicular. Vamos a trazar aquí. Trazamos ese plano perpendicular solo por referencia, porque lo que necesitamos es un vector que vaya perpendicular a él. Vamos a ver qué ecuación tiene ese plano perpendicular. Tiene menos 3 más 2y más 8z igual a menos 15. Así que vamos a trazar un punto. Vamos a llamarlo A, por colocarle un nombre. Vamos a colocarle A. Si hacemos X igual a 5, 3 por 5, 15. Así que vamos a darle Y igual a 0 y Z igual a 0. Porque conviene. Ya. Entonces vamos a trazar un vector que va desde P, de P sub 0 a I. Ese vector es ortogonal al plano inicial. Vamos a quitar ese último plano. Solo me interesa el vector de referencia. Sea un vector n que es ortogonal al plano. Si nosotros multiplicamos ese vector por el vector que va de P sub 0 a P, lo que me va a dar es 0. Recuerde que podemos multiplicar esto como U. Hay un vector que se llama U y otro que se llama B. Producto escalar de un vector por otro. U por B. Y es igual a 0. Eso es lo que va a ocurrir. Si yo tengo un objeto en el plano, en este caso un objeto vector y un vector ortogonal al plano, ese vector será ortogonal a cualquier cosa que esté en el plano. Por lo tanto, su producto escalar es 0. De ahí es que viene la relación hacia la ecuación que plantea que vamos a llamar H el plano. Que el plano H verifica que n, que es un vector ortogonal al plano, por un vector que va de P sub 0 a P, es igual a 0. Asumiendo que P es un punto genérico, si P tiene coordenadas X, Y, Z, y P sub 0 tiene coordenadas
Y vamos a borrar igual porque lo vamos a escribir por coordenadas. Y P tiene coordenadas P sub 0, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces, H lo escribiremos como, vamos dos puntos. N, vamos a darle componente a N, usualmente llamada ABC, multiplicado escalarmente por el vector que va de P sub 0 a P, con P genérico, entonces sería X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Ese producto igual a 0, pues es la ecuación del plano. Si aplicamos el producto escalar y reducimos, usualmente H se escribe como AX más BY más CZ más D igual a 0, que suele llamarse ecuación reducida del plano, donde ese D lo que hace es que me acumula todos los productos de menos AX sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0. Se llama ecuación cartesiana reducida del plano. Hay otros aspectos que invitamos a que se estudien, a que se observen para poder tener comprensión completa de estos objetos, pero no hacerlo este video introductorio. Esto es básicamente introductorio, no más largo, pues lo vamos a dejar hasta aquí, hasta este momento. Estuvimos conversando sobre vectores en R2 y R3, concretamente describiendo producto interior y producto cruz, y a la vez pues hablando de rectas y planos en el espacio. Quiobis de este lado.